Lo primero, como diría Pablo el apóstol, agradecer la invitación, estar aquí, en este espacio de coinspiración, es decir, de inspiración compartida, que pienso es un primer camino fundamental sobre el cual hay que reaprender a trabajar la administración y el servicio público. Porque siento que parte de algunas de las situaciones que puedan significarnos desvíos tienen que ver efectivamente con arrogancia desde el poder. Finalmente resolví el asunto del correo, si llegó, eran mis problemas de conectividad, todavía tengo, pero en fin, está allí. Yo quiero muy modestamente aportar algunos elementos que para mí son básicos para también poder avanzar, y sobre todo que después del susto del domingo es bueno que contribuyamos también a que en la toma de rumbo del presidente Maduro efectivamente se empiecen a hacer algunas correcciones y algunos énfasis que toquen la vida de la gente de manera significativa, por lo que muy hermosamente fue dicho aquí mismo como propuesta y propósito en todo esto, que es la de desarrollar caminos para resolver problemas desde la perspectiva de la calle. Eso me gustó. Yo diría, una revolución como la que planteamos no tiene como objetivo que todo el mundo tenga en su cuarto una televisión, y mucho menos que todo el mundo tenga en su puerta de casa un carro. La necesidad de accesibilidad, el derecho a la movilización es un bien público, es un derecho humano básico en el proceso civilizatorio, y la revolución con calidad humana tiene que estar para allá. Las políticas que aquí se han avanzado en ese sentido, fundamentalmente, ¿se acuerdan aquellos de exoneración del IVA al carro familiar? Y de allí derivó todo aquello de la venta entonces de carros que con 1 kilómetro valían 10 veces más que el que salía y no se encontraba en la planta. E incluso ahora también todo este programa para los funcionarios públicos y para los militares de carritos, que han llevado incluso a que algunos funcionarios hasta planteen vender el cupo. Lejos de ir abordando el asunto hacia la atención de la necesidad básica de la gente que cada mañana amanece en esa necesidad de movilizarse, atienden es a satisfacer cierto nivel. Miren, el 80% de la población no tiene carro, y ojalá nunca lo tenga, para que efectivamente entonces también abordemos el asunto con una visión que nos ayuda a disciplinarnos, a educarnos socialmente, a la convivencia, a la ordenación en definitiva, también de las ciudades. Y es el transporte público masivo, como sistema. Nuestras ciudades, y no le hablo del metro es el mecanismo más costoso para atender esa necesidad, y que además beneficia a otras sociedades. Pero hay ya desarrollado en ciudades latinoamericanas precisamente modos de organizar el transporte público en términos de eficiencia, de agilidad, de permanencia, de confiabilidad, que nos va a ayudar a muchísimos aspectos precisamente que tienen que ver también con la seguridad, que tienen que ver con el tiempo de viaje, y el tiempo de viaje es tiempo de vida, y el tiempo de maltrato en el viaje es tiempo de mala vida.
y lo contrario puede ser tiempo de buena vida. Y que nos puede ayudar además a atender un asunto que cada vez se nos está complicando más, hasta en el orden económico y también en el asunto de las fronteras ha sido planteado aquí, como es el asunto finalmente del aumento del precio de la gasolina. Si el grueso de la población tiene atendida su necesidad de movilización oportuna, eficaz, en condiciones satisfactorias básicas, ¿qué le importa cuánto cuesta el precio de la gasolina? Y si tú tienes un carro, un Autana o quién sabe qué otro carrote, pues evidentemente paga. Sencillamente como eso, porque eso nos puede y nos debe ayudar a muchos elementos. Sobre esto hay ya algunas cosas trabajadas y algunas que habría que trabajar, y no estoy hablando entonces solo del transporte público de Caracas. Todas las ciudades de Venezuela, las ciudades medias, intermedias, tenemos que atenderlas porque si no, la situación es desastrosa. En algunos ya hay estudios avanzados, en otras por hacer, pero definitivamente tenemos que lanzarnos sobre eso. Y de manera especial, aquí se ha tocado también un asunto que se ha dejado de lado en estos tiempos, que es ese desarrollo territorial. Hablamos del arco norte llanero y todas las ciudades intermedias que están allí. Tenemos que atender la realidad de Valle de la Pascua, del Sombrero, en todos ellos es trágico la movilización, muy poco amigable. Si tú no eres cotidiano del servicio público en la misma ciudad guayana, no haya cómo montarte, cómo trasladarte de un sitio a otro. Y además, entonces, un segundo punto que podemos sugerir: asumamos con nuestras universidades, la UNEFO, la UBB y las otras universidades, todas, aquello del servicio comunitario que se perdió un poco en el camino y la gente después ahora lo utilice para pintar la placita de enfrente. Y hagamos verdaderas movilizaciones juveniles en campamentos, en donde vinculados sus profesores, vinculados tanta gente con capacidad de visualizar situaciones, se puedan atender aspectos del estudio socioeconómico, sociopolítico, de realidad médico, etcétera, de toda esa población, y especialmente incluso ahora con lo de la faja, que pareciera que más están abordándose en la expectativa de unas contratistas de PDVSA que de un verdadero plan nacional donde nos involucremos y nos entusiasmemos todos. Que especialmente a los jóvenes es la manera de sacarlo desde los centros de estudios y poder volcarlos en el territorio para que también conozcan su país, amen su país, se apasionen por las cosas que van pasando en el país, y en la conexión multidisciplinaria efectivamente poder atender toda esa dimensión de lo que es el impacto de esa gran inversión que está planteada allí en La Faja, de lo que pueda ser incluso hasta la vialidad de la conexión de todas esas ciudades intermedias para que finalmente empaten en la autopista que viene allá de Cojedes, pues, y de Apure, de Portuguesa, y que en definitiva pueda enlazar adecuadamente y pueda también volcar recursos, ocupando mucho a los militares. Será bueno en este próximo tiempo también hacer una alta ocupación de los militares en función de lo que es esta construcción de patria, porque son un poder fáctico importantísimo, y que la alianza cívico-militar planteada efectivamente está para que la visión de la defensa nacional esté en todo ese hacer florecer el país con calidad de vida de toda la gente. Y el otro puntico sobre el cual pienso que deberíamos conversar sobre, o sea, ayudar, tiene que ver con ese aspecto que se dejó de lado también, la reforma del Estado, de eso ya no se habla, de
la arrogancia burocrática, el proceso de burocratización, de la pérdida de lo que está tan insistentemente planteada en la Constitución como es la participación efectiva y activa de la gente, de la población en los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de planes. ¿Cuántos cambios en la gestión pública significan sencillamente una caída y mesa limpia? Esa ausencia de control de gestión que no es solamente, que da unos niveles de impunidad terrible y que no es solamente porque alguien se coja o no los reales, el que se coge los reales pues es un ladrón puro y vulgar, sino es cuántas frustraciones en lo que significa caminos en la gestión por desvíos en las múltiples situaciones que efectivamente se dan, y entonces la gente sale votada en cualquier circunstancia y al final de cuentas no pasa nada. Se esconde por un tiempo y después vuelve a aparecer en cualquier otro lugar. O sea, esa impunidad de la gestión es un elemento que en efecto hay que atender de una manera clave y fundamental. Y máxime si ahora el presidente Maduro está diciendo que va a salir a gestionar y hacer los consejos de ministros en la calle. Eso es muy interesante, pero ciertamente eso afloja muchos controles en los espacios de administración pública. Y ese relajo contribuye muchas veces, esa situación relaja muchas veces la situación de lo que tiene que ser una administración orientada efectivamente al servicio público. De modo pues que un poco en esa puesta de nuevo a punto de lo que refiere al tema también de la rendición de cuentas como un elemento que no es solamente tener lista el acta de entrega, sino que significa decir, ¿qué hiciste? Aquella expresión, ¿qué hiciste, papaíto? ¿Qué hiciste en el tiempo en el cual te tocó la responsabilidad del desempeño de conducción, de dirección? Porque mientras tanto estamos matando en cada uno de estos episodios, lamentablemente, las cosas. Ahí lo dejo. Muchas gracias.